Un día, estás parado en una calle. El semáforo aún no ha cambiado. Justo cuando ibas a arrancar, tu mano reaccionó instintivamente para pisar el freno. Decidiste ser prudente. Entonces, el coche que tenías a la derecha giró bruscamente el volante hacia la izquierda. Y encima, ni siquiera había puesto el intermitente. Además, te diste cuenta de que ni siquiera te había mirado. ¿Sabes por qué no te miró? En realidad, por la psicología de la culpa. Siente que es culpable por dentro, pero no te lo refleja. Tú actuaste con precaución y evitaste un posible accidente. Siempre estás preparado. Lo sabías, lo sentías, sin pensarlo conscientemente. Simplemente lo sabías. Te pusiste en marcha y en un segundo empezaste a pensar en qué había pasado. ¿Cómo lo supe? En realidad, esta pregunta es más interesante de lo que parece, porque lo que acabas de vivir no fue suerte. Es solo una de las muchas señales que distinguen a alguien que simplemente conduce una moto de alguien que ha desarrollado su mente sobre ella, aunque casi no haya tomado ninguna decisión consciente. Ahora hablemos de esas señales. Son 7 en total. Y fíjate en esto. Todas apuntan a lo mismo, una forma de atención, de sentir y de seguir aprendiendo que no tiene nada que ver con los años de carné. Son más reveladoras de lo que crees. Vamos a empezar, y al final del vídeo veremos quién me escribe diciendo que tiene todas esas señales o que tiene 5 de ellas. Ya veremos. Si quieres que te lleguen vídeos de este tipo, no te olvides de darle a me gusta. La primera la acabas de vivir hace un momento mientras esperabas en el semáforo. Te das cuenta del peligro, antes incluso de que se produzca. Un coche que sale de una calle lateral, el conductor de un vehículo aparcado que parece que va a abrir la puerta, la tendencia de los neumáticos a cambiar bruscamente de dirección, una mancha en la carretera que podría ser aceite y que aumenta el riesgo de resbalar. La gente a tu alrededor a veces se lo toma de forma mística y lo llama sexto sentido. Esto no tiene absolutamente nada que ver con eso. ¿Sabes qué es lo que pasa? En realidad, lo que pasa es esto. Tu cerebro ha recorrido kilómetros y kilómetros en el tráfico, momento a momento, durante años. Ha acumulado todo lo que has vivido y todos tus movimientos, las carreteras, las curvas cerradas, la dirección de las ruedas, la sombra del retrovisor cayendo al suelo, miles de pequeñas pistas como estas. Y cuando es necesario, intenta combinarlas por sí solo, sin preguntarte. Esto no es magia, es la experiencia manifestándose como una silenciosa advertencia. En ese momento no puedes calcular el peligro, lo sientes en tu cuerpo antes de poder explicarlo con palabras, y de repente, sin motivo aparente, tu mano va al freno, y 2 o 3 segundos después, te das cuenta de que ese movimiento no fue en vano. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que tu seguridad ya no depende de pensar rápido, sino de haber entrenado tu instinto. Esa fue la primera señal. Toma nota. La segunda señal es aún más interesante, porque se produce sin que tú intervengas. Sigues la carretera, sin pensar. No te pones a calcular lo larga que es esa curva y cómo se estrecha de repente, el estado del asfalto, el agarre de los neumáticos o en qué punto exacto debes levantar el pie del acelerador. Tu cuerpo ya lo sabe. Mientras tus manos hacen su trabajo, tu mente está, en teoría, en otra parte. Entras en un cruce en una carretera que nunca has visto en tu vida y trazas tu camino como si ya lo hubieras visto antes. Ese momento en el que el conocimiento sale de tu mente y cobra vida en tus manos es uno de los momentos más bonitos de la conducción. Es como la diferencia entre saber tocar una canción nota a nota y simplemente tocarla. Si ya no piensas en la conducción, sino que simplemente conduces, significa que has superado un límite que muchas personas con carné desde hace años nunca han logrado traspasar. Antes de continuar, asimila esto por un momento. Pasemos al tercer punto, que es muy importante para quienes conducen motocicletas. Solo por el sonido entiendes lo que te dice la moto. Distingues su sonido normal del sonido que te dice, aquí hay un problema. La más mínima vibración, un aumento extraño de las revoluciones, un chasquido que ayer no estaba. Para la mayoría de la gente, la moto solo hace ruido. Para ti, en cambio, la moto habla. Y tú has aprendido su idioma sin haber ido a ninguna clase. Es un diálogo constante con tu moto, casi como una conversación con un amigo, que pocos perciben. Y tú sí lo percibes. Te das cuenta de que algo está desajustado y de que hay algo, aún sin nombre, que no va del todo bien. Y la mayoría de las veces aciertas días antes de que surja el problema. ¿Alguna vez has dicho, esto no me cuadra? Y, unas semanas después, ¿el mecánico ha acertado en su diagnóstico y te ha dado la razón? Pues ahí está el tercer punto.
Por cierto, si hasta aquí te estás reconociendo en cada señal, dale a me gusta y suscríbete. Así sabré que estos vídeos te sirven y seguiré subiendo más sobre lo que de verdad pasa por la cabeza de un motociclista. Sigamos. El cuarto es más silencioso, porque vive en lo más profundo de tu mente, en todo momento. Sin que te des cuenta, esta situación quizá te haya salvado muchas veces con maniobras de evasión acertadas. En ese momento debes de oír voces en tu interior. Estás en un esfuerzo constante por encontrar un hueco, pensando, si el coche sale de la vía lateral con mucho ángulo, ¿hacia dónde puedo escapar? Se calculan las distancias, se buscan huecos, se mide la distancia de escape, y todo esto ocurre constantemente en tan solo una décima de segundo. ¡Qué maravilloso es nuestro cerebro! ¿Verdad? No tienes que hacer ningún esfuerzo especial para ello. Es igual que respirar, amigo. Muchos lo confunden con paranoia o miedo, pero es lo opuesto, una inteligencia desarrollada ante el riesgo, una forma de ir siempre un paso por delante de los acontecimientos que aún no han ocurrido. El conductor novato reacciona a lo que está pasando. Tú, en cambio, ya tienes preparada tu respuesta incluso ante un acontecimiento que aún no ha ocurrido. Y esa diferencia, en una décima de segundo, lo es todo. Hasta ahora, casi todo tenía que ver contigo y con tu moto. Sin embargo, lo que viene a continuación cambia un poco el enfoque, ya que se trata de las personas. La quinta señal es tu capacidad para leer a los demás conductores en cuestión de segundos. Miras a otro motorista y observando su postura, cómo acciona el acelerador y cómo toma las curvas, sabes si es un novato o un motorista experimentado. Miras un coche y casi siempre adivinas lo que va a hacer el conductor, antes de que lo haga. En realidad, esto también es una forma de inteligencia, aunque no se lo llame así. Ser capaz de comprender al instante el comportamiento humano, de convertir un movimiento, una postura o un momento de indecisión en una intención, es algo que tu cerebro hace mejor que el de la mayoría de la gente. Te pasas la vida leyendo a personas que ni siquiera son conscientes de que las estás leyendo. Si ahora mismo recuerdas a un conductor del que sabrías que se acercaba, desde lejos, sabes que es cierto. Hasta ahora son 5 puntos. ¿Cuántos de ellos te corresponden? El sexto es quizás el más personal y el que más me gusta. Sales a dar una vuelta para calmarte y sentirte mejor. Tu intención no es, en absoluto, huir. Al final de un día estresante, cuando todo parece caerte encima, no abres una botella ni te refugias detrás de una pantalla. Te subes a tu moto y 20 minutos después, ya eres otra persona. Ese caos interminable que llevabas dentro, ese ruido, se ha acallado. Solo quedas tú y la carretera. Esto tiene un significado mucho más profundo de lo que parece. Sin que nadie te lo haya enseñado, en tus momentos de estrés has encontrado una de las formas más saludables de afrontarlo, un estado de plena conciencia en el que no hay lugar para nada más que el momento presente. No huyes de tus problemas. Le ofreces a tu mente el único lugar donde puede descansar de verdad. Y por eso vuelves más completo, menos fragmentado, de lo que te fuiste. Si la moto es para ti casi una terapia maravillosa, sin duda posees las características del sexto punto. Por último, veamos el séptimo punto. En realidad, este debe ser el que sustenta todos los demás. Nunca dices, vale, ya lo he aprendido. Hay una frase preciosa. Lo único que sé es que no sé nada. Aunque hayas pasado 10, 20 o 30 años sobre 2 ruedas, cada día sales a la carretera sabiendo que hay algo nuevo en lo que debes trabajar. Una curva que se puede tomar mejor, una frenada más limpia, un detalle que se te escapó ayer. Esta situación te mantiene siempre vivo, te sientes mejor contigo mismo. Lo que quiero decir es que esa es la verdadera señal de ser un experto, seguir sintiéndote como un estudiante, estar siempre abierto a aprender, no por inseguridad, sino por curiosidad. La persona que cree que lo sabe todo es la que deja de progresar y a menudo la que más confía en sí misma. Tú, en cambio, te acercas a la moto con un respeto que da a entender que nunca podrás controlarla del todo. Y ese respeto, paradójicamente, es lo que te eleva. Sigue en ese camino de maestría. Aquí tienes los 7 puntos. Y fíjate en esto, en ningún momento he mencionado cuántos caballos de potencia tiene tu moto, a qué velocidad puede llegar o cuánto tiempo llevas con el carné, porque ser un piloto experto no tiene nada que ver con eso, y nunca lo tendrá. Todas estas señales apuntan a una misma cosa: tu forma de estar atento sobre la moto, de sentir, anticipar, interpretar y seguir aprendiendo.
Esa mentalidad es lo que te distingue de verdad. Y ahora viene la parte que más me interesa. Quiero que me escribas en los comentarios el número exacto. ¿Cuántas de las 7 te corresponden? Y dime también cuál de estas señales te describe mejor, esa que te ha hecho pensar, vaya, esto soy yo. Tengo mucha curiosidad por saber cuál es la que más se repite entre vosotros. Si te ha gustado verte desde esta perspectiva, suscríbete, porque aquí publicamos cada semana vídeos de este tipo sobre lo que realmente pasa por la cabeza de los motociclistas. No te querrás perder el próximo. Que las carreteras te traigan felicidad y paz. Hasta pronto.